Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, les saludamos un día más en este informativo que comentará Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. Hamás planea disolver su gobierno en Gaza para permitir la entrada de un panel tecnocrático. Algunos iraníes claman venganza mientras la procesión fúnebre del exlíder supremo de Irán, Ali Jamenei, recorre Teherán. Netanyahu rechaza la afirmación de Vance de que Trump es el único amigo de Israel y dice que muchos buscan establecer vínculos. Según la organización Go Monitor, Médicos Sin Fronteras sufre un antisemitismo y un antisionismo profundamente arraigados. Cisjordania se encuentra en alerta máxima e Israel advierte que las brechas en las líneas de sucesión al gobierno de la Autoridad Palestina podrían facilitar ataques terroristas similares a los del 7 de octubre. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar aquí en Radio Sefarad. Según algunas fuentes árabes, Hamás está avanzando hacia la disolución de su órgano de gobierno en Gaza. Esta medida tendría como objetivo dar paso al Comité Nacional para la Administración de Gaza, CNAG en sus siglas, un organismo de tecnócratas supervisado por la Junta de Paz de Estados Unidos, encargado de administrar Gaza durante el periodo de transición tras el dominio de Hamás. El comité aún no ha entrado en la franja debido a la negativa de Hamás a desarmarse. Algunos interpretan esta medida como una forma de ganar tiempo en las negociaciones para su desarme y para la implementación del plan del presidente estadounidense Donald Trump para la Gaza de posguerra, reconociendo que el primer ministro Benjamín Netanyahu está haciendo lo mismo debido a las próximas elecciones a la Knesset. Hamás cree que Netanyahu considera cualquier concesión sobre Gaza un suicidio político y que está dilatando intencionadamente las negociaciones indirectas que no han avanzado significativamente en meses. Por lo tanto, el grupo terrorista habría decidido hacer lo mismo y esperar a ver qué propone el próximo gobierno. Teóricamente, esta noticia, el hecho de que Hamás disuelva su gobierno en la Franja de Gaza, tendría que ser una buena noticia. Pero en el contexto del que estamos hablando, pues tampoco es algo muy positivo, porque lo que ellos disuelven, pero no van a permitir las condiciones para que haya un gobierno de tecnócratas. Entre ellas, la primera es que ellos tendrían que desarmarse. Si no, pongamos que los tecnócratas son miembros de la Autoridad Palestina de Cisjordania, a los cuales, es decir, uno se fija en la historia no muy lejana, en el año 2005, contra ellos se levantaron y los defenestraron, los mataron por centenares. Y el resto tuvo que huir de la Franja de Gaza hacia Cisjordania. Entonces, primero que los tecnócratas no deben estar muy entusiasmados ni seguros de lo que van a hacer, a menos que cuenten con una protección infalible. Pero esa protección no va a ser tal si el grupo Hamás sigue con sus armas. Es decir, ¿qué más da que tenga un guardaespaldas, el que sea el nuevo encargado de la dirección de la Franja de Gaza? Mientras tanto, si por otra parte Hamás va a seguir armado hasta los dientes y ya ha reconstruido su milicia de unas 20.000 personas armadas. Aunque no disparen misiles, sí van a tener rifles, y sí van a tener granadas, y sí van a poder matar, si quieren, a todos los que se intrometan en su camino hacia tener el poder o mantener el poder, aunque señalando o poniendo la cara a otras personas. Así que en realidad lo que digo, esta noticia que tendría que ser algo positivo, un avance en las negociaciones, pues realmente me parece que no va a ninguna parte. Y en este caso también, señalan la noticia, coincide con los intereses inmediatos de Netanyahu, que ahora mismo no le interesa demasiado que en la Franja de Gaza de pronto haya un proceso que, digamos, implique que Israel tiene que ayudar a los gobiernos internacionales, a la Junta de Paz, a resolver los problemas que también tengan en Gaza, porque Netanyahu quiere concentrarse en renovar
el apoyo popular para seguir siendo primer ministro. Pero más allá de todo eso, lo que digo, estamos hablando, ustedes recordarán que este alto al fuego entre Israel y Hamás se logró bajo un plan que tenía muchos puntos. Ahora no recuerdo si eran 14, 15 o 20, pero da igual, porque después del primer punto, que era la liberación de los prisioneros y los cadáveres, pues nunca se llegó al segundo punto, que era el desarme de Hamás. Y aquí parece que se quieren saltar eso y decir, bueno, Hamás entrega el poder. Ya, pero si no se desarma, ese poder nunca va a ser efectivo. ¿Quién va a jugarse el tipo para salvaguardar la paz en la Franja de Gaza contra un grupo como Hamás? Seguramente no va a ser ninguno de los grupos de soldados internacionales que se han ofrecido, porque se han ofrecido con la condición de que a ellos nunca nadie los vaya a tocar ni les dispare. Y si Hamás tiene las armas, pues la situación va a ser bastante difícil de controlar. El ataúd de Jamenei cubierto con la bandera y los de sus familiares fallecidos el 28 de febrero en un ataque aéreo al comienzo de la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos están siendo transportados a bordo de un camión por las calles de Teherán, camino al aeropuerto internacional de Mehrabad, mientras que algunos arrojan bufandas y otros objetos para que los asistentes los rocen con el ataúd al paso de la comitiva fúnebre, una práctica común en Irán considerada una bendición. Otros portan pancartas que piden el asesinato tanto del presidente estadounidense Donald Trump como del primer ministro Benjamín Netanyahu. Una efigie de Trump siendo ahorcado se puede ver a lo largo del recorrido de la procesión fúnebre. Bueno, recordarán, y aparte de la noticia lo recuerda, que estas personas que están siendo homenajeadas con sus cadáveres presentes murieron el 28 de febrero. Me parece bastante gore todo el espectáculo, tomando en cuenta con el calor que hace aquí en España, el calor que debe hacer en Teherán, y más de 4 meses después con esos cadáveres. Es decir, todo para que esto se ensalce la gloria del mártir, etcétera, etcétera. Pero me imagino, y solamente me lo imagino porque no puedo tener ninguna certeza con lo hermético que es este régimen, el iraní, que así como hemos visto imágenes de ceremonias a las que asisten cientos de miles de personas, pues hay muchos millones de personas que están esperando que este tipo de imágenes nunca más vuelvan a repetirse y que por fin caiga el sistema que los ha tenido prisioneros durante los últimos 47 años, el régimen de los ayatolás. El primer ministro Benjamín Netanyahu rebatió el domingo la reciente afirmación del vicepresidente estadounidense J.D. Vance de que el presidente estadounidense Donald Trump es el único aliado de Israel, insistiendo en que Jerusalén todavía tiene muchos amigos en todo el mundo, al tiempo que seguía destacando su relación única con Washington. Netanyahu también aprovechó la ocasión para reiterar que él y Trump comparten los mismos objetivos en lo que respecta a Irán, pero recalcó que incluso si Washington no llega a un acuerdo nuclear con Teherán, se asegurará de que nunca obtenga un arma nuclear mientras él sea primer ministro. Durante la entrevista se interrogó al primer ministro sobre los desacuerdos públicos entre Washington y Jerusalén respecto al memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero. Israel no fue parte del acuerdo ni participa en las negociaciones resultantes sobre el programa nuclear iraní, pero, no obstante, el acuerdo le exigió que detuviera su lucha contra la República Islámica. Funcionarios israelíes han manifestado su descontento con los términos del acuerdo y Netanyahu declaró la semana pasada que enviaría una delegación a Washington para discutir el memorando de entendimiento. Bueno, esto es como un culebrón de esos en los cuales hay amor y desamor a partes iguales, es decir, todo el acercamiento y la fraternidad que sentían Netanyahu y Trump ahora se está volviendo resquemor de uno hacia el otro. Algunas noticias hablan de gritos y de insultos entre ellos, pero como digo, esto me parece más un culebrón para consumo del populacho que esconde
lo que en realidad hay detrás de todo esto, porque a mí me sigue dando en la nariz de que detrás de este comportamiento aparentemente errático de Trump en esta cuestión de la negociación con Irán hay un plan, y el plan consiste en tratar de dejar al régimen de los ayatolás totalmente al descubierto, es decir, que se vean obligados a negar la posibilidad de un entendimiento, de un acercamiento, de una pacificación, porque no aceptarían someterse a lo que el presidente americano requiere de ellos, como el desarme atómico, la limitación en la producción de misiles y el dejar de asistir a los grupos que son proxies de Irán en Medio Oriente, es decir, Hezbollah, Hamas y los hutíes. Y como esto parece que va así, pues la apuesta de Trump, evidentemente, detrás de todo esto está en que en algún momento el régimen de los ayatolás va a descomponerse y caerse como un castillo de naipes, que los que tengan unos añitos recordarán que es lo que muchos vivimos a finales de los años 80, principios de los 90, cuando de pronto un día nos despertamos y vimos que todos los alemanes del este se habían pasado al oeste por la frontera de Berlín, que ya no existía, y que en realidad todo el mundo comunista se estaba cayendo como un castillo de naipes que hubiera sido soplado por un huracán. Así que creo yo que detrás de todo este comportamiento errático de los americanos, incluso de este supuesto acercamiento de Vance, hay un objetivo que es marear la perdiz, diplomáticamente hablando, con los iraníes para que acumulen suficiente tiempo de crisis para descalabrarse todo su imperio, y que entonces se pueda iniciar un tiempo de negociación en términos muy diferentes a los que se podría llegar en estas condiciones actuales. El antisemitismo, el antisionismo y otras expresiones de hostilidad están profundamente arraigados en Médicos Sin Fronteras, MSF por sus siglas, según la organización Ngo Monitor en su nuevo informe documentando la cultura organizativa antisemita de Médicos Sin Fronteras. El informe documenta las conversaciones internas del personal de MSF y la cultura que existe en torno a Israel y el conflicto israelí-palestino, así como las experiencias personales de los miembros judíos del personal dentro de la organización. Basándose en los numerosos testimonios de personas que trabajan dentro de MSF, Ngo Monitor afirma que es evidente que el antisemitismo y los prejuicios antiisraelíes están muy extendidos en la cultura organizativa de MSF y son expresados tanto por altos cargos como por personal de menor rango. Un testimonio es el del exsecretario general de MSF, Richard Rosin, quien el 13 de julio de 2024 declaró al periódico canadiense National Post que el sesgo ideológico contra Israel era perceptible a principios de los años 80. El antisemitismo dentro de MSF comenzó bajo el manto del antisionismo. Este cambio ideológico no tiene solución. ¿Cómo se puede solucionar el antisemitismo, que no es una opinión, sino una enfermedad mental?, dijo Rosin. Sí, aquí está la clave, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar el antisemitismo? Pues el que tenga alguna idea original, por favor, que no se comunique con Radio Sefarad, porque llevamos más de 2000 años con este tema y no hemos dado con la clave. Incluso cuando se pensaba que la fundación de un Estado judío iba a normalizar la situación de los judíos en el mundo, pues la cosa parece que no es tan sencilla. Puede ser de que normalice el odio, transformándolo en vez de odio al judío, odio al israelí, pero con la aclaración, no a todos los israelíes, porque en Israel viven también muchos árabes, el 20% de la población es árabe. El anti-israelismo y el antisionismo no son sino versiones
modernas o ayornadas del antisemitismo, porque es una concepción que ataca a los judíos entre los israelíes, no a todos los israelíes. Y esto viene de larga data y tiene los colmillos bien clavados en el alma de grupos que teóricamente son buenos en el mejor sentido de las palabras. ¿Quién puede dudar de que Médicos Sin Fronteras hace una buena labor ayudando en el mundo, etcétera, etcétera? ¿Quién puede negar que hay cosas como World Central Kitchen que ayudan a que la gente coma en situaciones de escasez o de directamente de hambruna, ¿no? Pero el tema es que estas organizaciones a veces están muy penetradas por el odio. Es decir, uno le resulta difícil combinar en la misma frase una ONG que es humanitaria con la palabra odio. Pero cuando estamos hablando de odios ancestrales y viscerales como el antisemitismo, casi todo es posible. En medio de la continua tensión que afrontan las fuerzas de defensa de Israel en Gaza y Líbano, altos mandos del Estado Mayor afirman que la amenaza más inmediata podría estar en el corazón del país, donde una brecha en la zona fronteriza y cientos de drones podrían convertir el área en el próximo 7 de octubre. Al cumplirse 1000 días de la citada masacre, los oficiales del ejército afirman que el escenario más sensible no es Gaza ni el Líbano, sino el corazón del país, y que la amenaza es más tangible que nunca. En los últimos días se han enviado nuevas órdenes al terreno, un refuerzo especial de tropas a lo largo de la zona de la línea divisoria y en las rutas principales. Los comandantes de las brigadas regionales de la división de Cisjordania, bajo el mando del general de brigada Kobi Heller, se entrenan tanto en salas de planificación como sobre el terreno para un escenario que contempla un ataque terrorista o la irrupción de una turba palestina en comunidades israelíes. Claro, estamos hablando, por ejemplo, esta última frase, la irrupción de una turba palestina en comunidades israelíes. Estamos hablando, por ejemplo, en las comunidades que están en los asentamientos en Cisjordania, que no tienen que traspasar unos controles de frontera como los que se supone que tienen que pasar si quieren ir de Ramallah a Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Pero estas comunidades sí que tienen vigilancia y controles del ejército. Lo que pasa que, como son muchos puntos los diseminados en Cisjordania, pues simplemente tienen pequeños destacamentos junto con gente del lugar que también están instruidos en el uso de armas. Pero esto ya pasó. El 7 de octubre esto pasó en el sur de Israel, en los kibutzim de la zona cercana a Gaza. También había destacamentos militares y también había cuarteles militares y también había instrucción militar para los habitantes del lugar y sin embargo se cometieron masacres y nada hace presagiar que aquí no pueda pasar, porque la situación desde el punto de vista ideológico y de los ánimos está cada vez más candente. Estamos hablando, fíjense, de cuántas veces hemos comentado en las noticias aquí la longevidad, entre comillas, del presidente palestino, de Mahmoud Abbas, que ya creo que ya ha llegado a los 91 años de edad, lleva 20 gobernando sin haber sido elegido en ninguna elección y sin haber cumplido con el proceso electoral ninguna vez, porque sabía que no lo iba a pasar. No, la gente de la zona de Cisjordania no aprueba la gestión que está haciendo la autoridad palestina en estos últimos años y también en los previos, porque esto viene desde lejos. Y cada vez más hay una presencia de grupos similares o directamente identificados como Hamás, dispuestos a asumir el liderazgo de esa zona y también de otros grupos. Es decir, ya esto también lo hemos comentado en otras ocasiones en Radio Sefarad. Cisjordania es un polvorín y falta que alguien haga rodar la ruedita del mechero para que todo vuele por los aires y empiece una guerra civil muy descarnada entre ellos
pero que va a tener sus primeros capítulos tratando de atacar a los judíos que viven cerca de ellos, los judíos de Cisjordania. Y esto va a implicar que el ejército israelí vuelva a entrar en esas zonas, porque aunque no hubo una desconexión como con la Franja de Gaza, sí que hay zonas dentro de Cisjordania que están solamente controladas por la autoridad palestina. Así que la situación no es nada alentadora, no solamente lo que pueda pasar con la Franja de Gaza, que de lo que se ha hablado mucho, sino también lo que pueda pasar en la propia Cisjordania y lo que pueda pasar con los habitantes de los asentamientos en Cisjordania, que están como islas en medio de un mar en el cual el odio es el océano que rodea todo. Aquí finalizamos el informativo de hoy en Radio Sefarad, donde mañana les esperamos con más noticias.